Muy buenas tardes. Se confirma la noticia que todos nos temíamos. Omicron ha aterrizado en Canarias, pero ¿cómo lo ha hecho? Nos vamos a remontar en primer lugar a la pasada semana, exactamente al pasado jueves, día 2 de diciembre. En ese momento, ese día, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias emitió un comunicado e hizo llegar a los medios de comunicación que se habían detectado en el archipiélago canario 2 casos que eran sospechosos y que podrían pertenecer a esta nueva variante. Pero ¿dónde se localizaron esos casos que podrían ser sospechosos? Nos adentramos en la isla de Gran Canaria y en un punto fundamental, en el Hospital Dr. Negrín. Hasta ese lugar llegaron la pasada semana 2 ciudadanos, 2 varones de mediana edad que tenían la pauta completa de vacunación y que tenían síntomas de COVID-19. Se les practicó una prueba PCR y esa PCR dio positivo. Pero ¿cuándo saltan las alarmas en sanidad? Cuando se descubre que esos 2 varones de mediana edad, tan solo unos días antes, una semana atrás, habían estado en Sudáfrica, que se considera para los expertos como el posible epicentro de esta nueva variante que está alertando al mundo entero. De forma inmediata, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias activó el protocolo de precaución, el protocolo sanitario, y tal y como van a ver, desde el mismo día 2 de diciembre se llevan a cabo un confinamiento domiciliario de estas 2 personas y además se inicia un rastreo a todos aquellos contactos más estrechos de estas 2 personas. Hasta el día de hoy, cuando se ha confirmado la noticia, tan solo 5 días después de que se investigaran esos casos sospechosos, se confirma que uno de esos varones habría dado positivo y que por tanto la variante de COVID-19 que tiene pertenece a Omicron. Y mucho ojo, porque según ha indicado en el día de hoy la Consejería de Sanidad, se están estudiando además otros 4 casos que también son sospechosos y que podrían coincidir con esta nueva variante. Señor Díaz, según lo que ha expuesto Rita y según los casos que estamos conociendo, ¿esta variante es más difícil de detectar? En principio no, la secuencia no ha variado lo suficiente. Vamos a distinguir. Primero hay los test de antígenos. Los test de antígenos no están dirigidos contra la proteína S del coronavirus, que es la que tiene más mutaciones, sino contra la proteína N, que es muy invariante. Hemos comprobado que todos los test de antígenos la siguen detectando. Con respecto a las PCRs, ya se han comprobado que aunque se buscan 3 secuencias del virus, hay una que ha cambiado y que no lo detecta por la PCR, pero como se prueban 3 y las otras 2 secuencias lo detectan perfectamente, tampoco hay problemas. Pero en principio, la secuencia, las test de antígenos, los que se hacen contra la proteína N, son capaces de detectar la variante Omicron sin ningún problema. De todas maneras, señor Díaz, algunos tenemos dudas. Por ejemplo, también empezó todo esto del coronavirus y de la COVID-19 diciéndonos que no era una situación muy grave, y fíjese los muertos que lleva ya, ¿no? Que era una gripecilla, y ahora han empezado a decirnos con esta variante casi lo mismo, que es mucho más leve, que no tiene tanto peligro, pero uno tiene el miedo metido en el cuerpo. Y por eso digo que hay que seguir teniendo precaución. Quiere decir, los primeros datos nos están diciendo esto, pero también, como dice usted, en marzo también también nos llegaban esas noticias de China de que no era una enfermedad tan grave, y luego vimos cuál era el efecto sobre la población en Italia y en España. Evidentemente la población en Italia y en España tiene un componente demográfico muy distinto del de China, y es que tenemos una población mucho más envejecida, que es donde fundamentalmente se han detectado las muertes por coronavirus. Los primeros datos nos están diciendo esto. También nos estamos enfrentando a Omicron en Sudáfrica con una población muy joven, y aquí con una población que está fundamentalmente vacunada. Por lo tanto, también estos son parámetros que están haciendo que quizás los casos sean más leves. Repito, hay que obrar con prudencia, pero lo que nos están diciendo los primeros datos es eso, que la infección producida por esta variante es más leve, lo cual, por otra parte, es lo normal entre los virus. Los virus tienden a ser más leves con el tiempo.
Buenas tardes. En el caso de que efectivamente sean los síntomas más leves y esta variante se convierta en la dominante, ¿eso no sería una buena noticia para todos? Sería una buena noticia. Evidentemente el problema principal no son a nivel de sanidad, no son los casos asintomáticos ni los casos entre los jóvenes. El problema son las personas que están ingresando en UCI en el hospital, que normalmente son personas con edad avanzada o personas pues de mi edad, de alrededor de 50 o 60 años, que no se han vacunado. Si los síntomas son más leves, vamos a disminuir esa población. Tenga en cuenta que hay muchos más coronavirus, en principio 2 que me vengan a la mente, el OF43 y el 229E, que circulan entre nosotros y se manifiestan como catarros. El coronavirus OF43 causó una epidemia en Rusia con un par de millones de muertos a finales, en la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, y sin embargo ha acabado llegándonos a nosotros, o ahora mismo sigue circulando como una versión leve, que lo que va produciendo son catarros cada 2 o 3 años. Esperemos que esto sea así. Si la variante Omicron ya se comporta así, es una buena noticia que nos dice que el virus está evolucionando hacia formas más benignas.